Porque lo que Dios quiere es hablar, y cuando Dios habla, el hombre queda anulado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque cuando dejamos el alma a un lado, cuando la parte almática se anula y entra tu espíritu, Señor, todo es diferente. Bendito y alabado seas tú por siempre, Señor. Hay una dulce presencia en este lugar. Desde que inició el servicio, el Espíritu Santo está aquí. Y quiero que entiendas que solo aquel que viene con hambre, solo que aquel que viene con sed del Señor será saciado. Así que hoy quiero que tomes unos minutos ahí y le dé gracias a Dios por esta palabra. Porque no se trata de un momento cualquiera. Se trata del momento de la impartición en el cual el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y cuando Dios habla, Él cumple lo que dice. Y cuando Dios actúa, todo se vuelve sobrenatural. Y cuando el hombre es anulado, que es lo que más te ruego en esta hora, Señor, en mi oración, entonces la parte almática se frena para que sea Dios hablando en este lugar. Padre, yo te doy gracias. Y luego con mi corazón de que tu Espíritu Santo se mueva sobre este lugar. Y que tu Espíritu Santo ministre de una manera sobrenatural este mensaje que ahora va a ser impartido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Juan capítulo 4, versos 43 al 54, dice la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50, léalo conmigo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51, cuando ya él descendía, sus hijos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Puede tomar asiento, por favor. Hoy quiero impartir un mensaje titulado Fe en la palabra. Amén. Fe en la palabra de Dios. Y quiero empezar diciéndole algo glorioso en esta hora. Todos tenemos muchos objetivos en la vida, muchos planes y muchos deseos. Pero hoy quiero que usted aprenda algo que debería saber ya, y si no, hoy se lo recuerdo. No hay nada más poderoso en la vida que edificar una familia. No hay nada más poderoso en la vida que edificar una profesión, una labor, que edificar un matrimonio, que tener hijos, que edificar una carrera donde todo, absolutamente todo, esté fundamentado en la persona de Jesús. Porque la piedra principal es Jesucristo.
Y tú tienes que entender algo. Tú debes aprender a edificar en las cosas que son eternas. Llevamos ya mucho tiempo hablando sobre el alma y el espíritu en los miércoles. Y les he dicho por qué la importancia del espíritu. Porque el espíritu es la única parte del ser tripartito que somos los seres humanos que es eterna. El cuerpo no es eterno y el alma tampoco lo es. Por eso usted tiene que edificar su matrimonio. Usted tiene que edificar su casa. Usted tiene que edificar su profesión. Usted tiene que edificar y formar a sus hijos en la piedra principal que es Cristo Jesús. Porque el que aprende a edificar sobre aquello que es eterno, edificará para algo que es toda la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usted hoy no se va a ir de este lugar con una información de quién es Jesús. Es necesario que usted que vino hoy se vaya con una revelación de quién es la persona de Jesús. Creo que no estoy hablando correctamente o estoy hablando un poco enredado hoy. Pero yo vine para decirte que tú no puedes venir a recibir una información y a escribir en un cuaderno quién es Jesús. Tú tienes que irte con la revelación de la acción, del milagro y del poder de la persona de Jesús. Así que es importante entender esto, porque de nada sirve una información sin experiencia. Lo que nosotros necesitamos es una vida apasionada por Jesús. Lo que usted y yo necesitamos es que entendamos lo violento que se suscita en este milagro de Jesús, que Juan dice que es el segundo. Dice, esta es la segunda señal que hizo Jesús. Y quiero entrar en contexto. La Biblia dice algo impresionante, y es que Jesús está llegando de regreso a Caná de Galilea. Y esto es muy importante porque usted sabe que Jesús estuvo en Caná de Galilea, hizo el primer milagro que fue convertir el agua en vino. Después de allí se va, tiene un encuentro con la mujer samaritana. Luego los samaritanos reciben un tiempo de avivamiento y ven a Jesús y dicen, no solamente hoy creemos en la persona que la mujer nos habló, sino hoy podemos verlo a nuestra cara. Y después de este avivamiento Jesús decide regresar a Caná de Galilea. Y es allí donde suscita este milagro. Pero yo quiero que usted aprenda algo, porque a lo largo de la historia muchos predicadores y muchos hombres que impartimos el mensaje de Cristo nos hemos encargado de hablar de Jesús y de los milagros de Jesús. Pero yo hoy vine a hablarle algo que es una revelación de Hebreos capítulo 13 y verso 8. Es un versículo que muchos se saben de memoria, pero que usted tiene que aprender a aplicar hoy con los mensajes de Jesús y con los milagros de Jesús. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es quien, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios dice que ayer, un tiempo atrás, Jesús hizo un milagro. Y fue que sanó al hijo de un noble que estaba a punto de morir. Pero si la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo he venido a decirle que el Jesús que hacía milagros ayer, hace milagros hoy y lo seguirá haciendo siempre. No, usted no me escuchó. Yo vine a decirle que el Jesús que hacía milagros ayer, hace milagros hoy también. Ahora, yo tengo un mensaje que el Espíritu Santo me puso para llevar a la ciudad de Valledupar. Y es un título bastante complejo y bastante incómodo, porque el título de la enseñanza es Jesús el provocador. Y me fascina esa enseñanza y no la he logrado soltar, ni creo que la vaya a poder soltar en esta iglesia hasta que la iglesia no entienda este mensaje y se apodere de él. Porque Jesús es un provocador. Muchos dicen que Jesús era un revolucionario. Y realmente Jesús era un provocador porque Él provoca muchas cosas. Jesús provoca la ciencia. Jesús provoca las leyes naturales. Jesús provoca la biología. Jesús provoca los principios de la física. Permitió que Pedro caminara sobre el agua. Hizo muchas cosas que no le voy a narrar porque usted ya las sabe, pero demuestran que Jesús era un provocador. Y hablar de que Jesús era un provocador quiere decir que tenemos un Dios que cuando la ciencia, que cuando la medicina dice que no hay solución,
Jesús aparece para decirle a las leyes humanas y a las leyes naturales que Él permanece vigente, y que cuando la enfermedad dice que te va a matar, Él puede decir que Él te puede sanar. Que cuando todo dice que no se puede y el hombre agota todas las instancias para lo posible en las manos de Él, Dios dice, ok, es lo imposible. Y ahí viene el Jesús provocador que dice y hace lo que la medicina, la naturaleza y la ley humana no logra hacer. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Y usted se preguntará, ¿y para qué se habla de que Jesús es un provocador? Si Jesús es un provocador, es para que usted entienda que Jesús sabe desafiar las leyes de la física, sabe desafiar las leyes naturales. Y hay un milagro que demuestra todo lo que Jesús desafía, y es este milagro de Jesús. Porque en este milagro Jesús viene para desvirtuar la religión. Porque este es un milagro donde Jesús viene para romper y violar la cultura. Porque este es un milagro donde Jesús rompe muchos esquemas y muchas leyes humanas. La Biblia dice que en este milagro Jesús desafió, número uno, las leyes de la cultura. Quiero que vuelva nuevamente a la cita bíblica de inicio. La Biblia dice que Jesús desafió la ley de la cultura. Y él dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Quiero notificar a la iglesia que ustedes son unas personas que no honran lo de su propia casa. Y lo estoy hablando por la alabanza y por la adoración, porque fue lo que el Espíritu me impartió mientras estaba en la parte de atrás. Y es su problema con Dios, no es mi problema con usted. Porque no hay profeta, dijo Jesús, sino en su propia tierra. Y quiero que aprendan a valorar lo que tienen en la casa, porque vienen cosas muy grandes, porque vienen cosas sobrenaturales. Pero Jesús dijo que Él tenía que violar, que tenía que provocar la ley de la cultura en este milagro. Jesús mismo dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Ahora quiero decirte algo, tienes que tener muchísimo cuidado, porque la familiaridad se puede convertir en un enemigo en tu vida. Una de las cosas que más hizo que deshonraran a Jesús en la tierra fue la familiaridad que tenían con Él. Quizás los mismos de su tierra no creían en Jesús y decían, ¿acaso no es este el hijo de María y de José, el que jugaba canicas con nosotros? ¿No es este Jesús el que jugaba fútbol con nosotros? ¿No es este Jesús? Y la misma familiaridad de su tierra, la misma cercanía de los suyos, hizo que ellos no creyeran en Jesús. Tenga mucho cuidado, porque la familiaridad se te puede convertir en deshonra. Y la familiaridad no se puede convertir en un enemigo en tu vida. Así que yo quiero enseñarte algo hoy para siempre. No me gusta decir esto, pero es necesario que usted entienda por qué este mensaje. Estuve todo el día encerrado ayer en mi cuarto de oración hasta la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana el Espíritu Santo me dijo, tomás un carro y te vas para el templo. Y entré a este lugar hasta este momento donde estoy predicando, para soltar una palabra que yo sé que en su vida, si tú la tomas, va a ser tu vida una cosa diferente. Y no te lo estoy diciendo para que me digas, pastor, pobrecito, sí se ve demacrado, así soy yo, no te preocupes. Le estoy diciendo es porque a veces no valoramos la palabra, no valoramos el esfuerzo de los adoradores, no valoramos el esfuerzo de los predicadores. Pero detrás de eso hay una honra de adoración a Dios, y detrás de eso hay una palabra que es de Dios y no de un hombre. Así que usted cada servicio tiene que venir expectante. Usted cada servicio tiene que venir anhelando, queriendo. ¿Alguien está conmigo? Tiene que venir con hambre de recibir. Tiene que venir con hambre de la presencia de Dios. Haga de cuenta que usted viene por primera vez a la iglesia. ¿Está conmigo? Con hambre de la presencia. Que no importando que usted se conozca este lugar de memoria, usted pueda tener la capacidad de venir como si fuera la primera vez.
acuerdas cuando viniste por primera vez a una iglesia, a un templo? Venías con la expectación de que Jesús te hablara. Venías con la necesidad y con el afán de que Jesús hiciera un milagro en ti. Ojo con la familiaridad. Ojo con creer que esto es un club social, porque tú tienes que venir cada miércoles, cada domingo y cada día que se te convoque a la casa de Dios con la expectación, porque Jesús tiene que venir usted con el hambre, con el deseo, con la sed de la presencia del Señor y con la expectativa de que Dios va a suscitar un milagro sobrenatural en ti y en los que están en el templo. ¿Sabes una cosa? No puedes volverte tan familiar con la casa, porque eso te vuelve deshonra. Tienes que aprender a entender que vienes con la misma expectación del primer día, porque el Jesús que sanó a tu familiar ayer lo puede volver a sanar a ti y a otro hoy. El mismo que levantó el de la silla de ruedas lo puede volver a hacer hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Y uno se pregunta, ¿por qué hay gente que ya no tiene la misma fe y ya no viene con la misma expectación de antes? Y la respuesta es muy sencilla: porque ya no tiene el mismo hambre que tenía al principio. Porque ahora viene y dice, bueno, voy a ir a la iglesia hoy porque no tenía nada que hacer y voy el domingo a la iglesia. Pero cuando tú vienes a la iglesia, tienes que venir expectante. Porque si tú dejaste de sentir como la primera vez, no es porque el Señor se haya ido a este lugar, sino porque así te se quitó el hambre, el deseo y la pasión por ver la gloria de Dios. ¿Alguien está conmigo? Si ya no sientes la presencia como antes, el problema no es el lugar. El problema es que tu corazón ya no viene a este lugar con expectación. ¿Está conmigo? Porque cuando Dios ve a un hombre que tiene hambre, a un hombre que tiene pasión por recibirlo a Él cada día que está acá en la casa de Dios, Dios empieza a bendecirlo. Dios empieza a restaurarlo. Dios empieza a transformar a esa persona. Yo ayer no subí a la fundación, pero decía a mi esposa cómo van las cosas y me decía bien. Cuando llegó en la noche a mi apartamento, entró a mi cuarto de oración y me dijo, me alegra porque cada vez que vamos a la fundación hay una expectación de los muchachos. Ellos anhelan cada sábado para que nosotros lleguemos. Yo le dije, ahora entiendes por qué Dios hace lo que hace en la fundación. Porque el problema no es el lugar. El problema no es el pastor. El problema es que tú y yo dejamos la expectativa, el amor, la sed y el hambre por eso que Jesús todavía seguirá siendo, porque Él es el mismo. Así que tienes que volver a tener esa pasión para el Señor. Porque cuando el Señor ve a alguien apasionado, le provee. Cuando el Señor ve a alguien que tiene sed y hambre, lo satisface. Cuando ve que alguien viene por un milagro, se lo hace. Dígame amén. Y aquí, en esta historia, hay algo que me impacta en mi corazón y por eso le hablé inicialmente de la familiaridad. Jesús dice que los de su propia tierra no le honran. Lo tremendo no es que los de la tierra no le honren. Lo tremendo es que viene uno que no es de la tierra de Jesús y se roba el milagro. Viene alguien que no es de la tierra de Jesús y arrebata el milagro de Jesús. La Biblia dice que viene alguien de Cafarnaún y activa el milagro. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Yo he tenido el privilegio de ver en esta iglesia gente que viene de Palmas del Socorro, de Bogotá, de otras ciudades, a un servicio acá y se va. Dígame si eso no es hambre por Dios. Dígame si no le han encontrado algo a esta iglesia que usted no la ha querido ver. Pero yo quiero que usted entienda un principio. Aquel que viene de lejos, aquel que le toca pagar un mayor precio, valora las cosas de manera diferente. Yo recuerdo hace muchos años, aunque muchos los critiquen y los juzguen hoy, cuando Lina y Sergio caminaban kilómetros a pie con su hija alzada. Kilómetros, no minutos ni distancias, kilómetros. Y atravesaban trochas para llegar a donde la pastora, donde ellos se congregaban. Y yo sabía que ellos salían del culto expectantes, felices, contando lo que Dios había hecho. Porque aquel que tiene que pagar un precio más alto,
aquel que tiene que pagar un precio mayor, aquel que reconoce que le cuesta algo, pero lo hace para Jesús, entonces valora más de lo que va a hacer. A veces tenemos gente que vive a la vuelta de la iglesia y no viene porque está llovinando. Hay gente que viene en el aguacero a pie, a kilómetros de distancia. Y todo el que viene y paga un mayor precio, lo valora diferente. Entonces, número uno, Jesús está provocando y violando una regla cultural. Pero número dos, Jesús desafió la ley religiosa, y esto me fascina. Juan 1:11. Juan capítulo 1 y verso 11. Dice la escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La Biblia es muy clara en algo. Jesús vino para los israelitas. Jesús vino para los judíos. Por eso cuando una mujer se le acerca, le dice que no le va a dar a ella eso, porque no le va a dar a las perlas a los cerdos. Y hay gente que cree que eso es como si fuera una grosería de Jesús. Y no es así. De hecho, los estudiosos dicen que a los perrillos era una forma muy decente, muy amorosa de decirle que no se podía hacerlo. Pero Jesús le dijo a esa mujer que no podía hacerlo porque Él venía, como dice esta cita bíblica, para los judíos, para los israelitas. Y por eso yo veo que aquí Jesús es uno provocador que sigue provocando. Ahora no a la cultura, sino ahora provoca a la religión. Porque los judíos, a los cuales Jesús vino, no aprovechaban las cosas. Como muchos de nosotros no aprovechamos la palabra que se da en este lugar. Pero aquí quien viene a activar un milagro no es uno de la tierra de Jesús. ¿Está conmigo? Sino que uno que trabaja nada más y nada menos que para el rey Herodes. A ver, yo se lo voy a poner en este contexto. En otras palabras, quien activa el milagro es un gentil. Quien activa el milagro es un hombre que no es de la tierra de Jesús, a los cuales Jesús vino a la tierra. En otras palabras, era uno que para los religiosos no estaba apto para recibir el milagro, pero la Biblia dice que él sí lo arrebató. Así que Jesús está dándole fuerte a la religión acá. Porque quizás para la religión ese hombre no clasificaba para recibir el milagro. Pero hay gente como usted y como yo que clasificamos para la palabra de bendición y la botamos a la basura. Así que el Señor nos está dando una tremenda lección con esto. Cuando ve que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el que no era de los suyos vino y recibió el milagro, está enseñando algo que me gustaría que lo aprendieras para siempre. Cuando el propio pueblo de Dios no quiere recibir algo, cuando el propio pueblo de Dios, lo que Él ha preparado para ese pueblo, para ti y para mí, no lo recibe, le va a ser dado a aquel que sí tiene hambre. Aunque quizás para la religión no clasifique para el milagro y no cumple los requisitos religiosos. Por eso me fascina esa parábola donde Jesús dice que preparó una gran cena y los suyos la despreciaron. Y luego fue y buscó a otro y dijo: llame a esos que sí quieren y que vengan. Y ellos corrieron a comer de esa cena. Pero dice algo: ya a los que inicialmente les hice la cena, para eso ya no hay. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos la bendición, tenemos el privilegio y lo despreciamos. Pero Jesús nos enseña que cuando el propio pueblo de Dios, mírelo ahí, no quiere recibir, va a venir uno que no es del pueblo de Dios y sí se va a llevar el milagro. Trajiste una familiar hace como 15 días, ¿verdad? Y se llevó un milagro. Y aquí hay gente que lleva 7 años y no se ha llevado ese milagro. Ya vino un solo servicio. Porque no se trata de si tú eres de la casa, no eres de la casa. Se trata de cuánto hambre tienes por Jesús. Pero yo vine para decirte algo del cielo que te va a alegrar. Porque este es el año de los reservados, dígame amén. Así que prepárese. Porque ha llegado la hora que lo que otros desecharon, que lo que otros no quieren recibir, va a haber una iglesia, va a haber una congregación que va a decir: Señor, nosotros sí lo queremos.
Si otro no se lo quiere llevar el milagro, yo sí vine para llevármelo. Yo no sé, quizás tú hoy te representas conmigo, con este hombre que tenía el hijo enfermo. El pueblo de Dios lo tenía ahí, compartía con él, pero no arrebataba los milagros de él. Era de su propia tierra y vino para ellos, pero a ellos no les importaba quitarle un milagro a Jesús. Pero vino otro de Cafarnaún hasta el lugar donde estaba Jesús y arrebató el milagro. Yo he venido para decirte de parte de Dios que lo que muchos botaron a la basura, aquí delante de Dios hay una iglesia que dice: lo que otro desechó, yo lo quiero para mí. Lo que otro botó a la basura, yo lo tomo, porque ese milagro para mí sí es importante si viene de Jesús. Aleluya. Prepárese, porque lo que otros desecharon, ustedes lo van a tomar. Eso fue lo que el Señor me dijo aquí, en este piso, en la madrugada hoy. Pero solamente Jesús hizo eso. Jesús también desafía ahora una ley natural. Jesús era un provocador. Te quiero enseñar por qué Jesús viola una ley natural en este milagro. Porque si usted mira el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, si alguien estaba enfermo, tenían que traer al enfermo al profeta, o en su defecto el profeta tenía que ir hasta donde estaba el enfermo. Pero en este milagro ni el profeta va al enfermo, ni el enfermo va al profeta. Juan 1:1. Y le voy a explicar para que entienda por qué es tan poderosa la palabra de Dios. No la puede volver a botar a la basura. En el principio, el verbo era. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Wow. Traducción al lenguaje actual o TLA dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Se la voy a resumir cortico. Cristo es el verbo eterno. Desde Génesis 1:1 la Biblia dice que ahí estaba el verbo. Y Jesús y el Padre todo lo crea a través de la palabra. Pero el verbo, la palabra, es Jesús. Ahora quiero enseñarte algo, porque vamos a enderezar algunas cositas que la religión enseñó mal. Cuando Dios habla, las cosas no van a acontecer. Porque la Biblia me enseña que cuando Jesús habla, las cosas ya son. Ah, usted no me escuchó. Cuando Jesús habla, las cosas no van a acontecer. Ah, la religión nos dijo: oh, crea, porque cuando Jesús te habla, hecho está. Eso no es verdad. Se lo voy a demostrar ahora más adelante por la palabra. Cuando Jesús habla, las cosas ya están hechas. Y yo quiero que usted lo entienda, porque aunque el hijo del noble, el siervo de Herodes, el hijo de él va a morir, entonces él recurre a Jesús, porque él necesitaba a Jesús para que le hiciera el milagro. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Que la Biblia dice que él le dijo: ve y desciende conmigo a la casa porque mi hijo va a morir. El hombre caminó hasta donde estaba Jesús para que Jesús fuera hasta la casa, porque eso es lo que decía la cultura, eso es lo que decía la ley natural. ¿Está conmigo? Pero Jesús le va a demostrar a este hombre y a nosotros. Escúchame esto tan glorioso y tan difícil para asimilar para algunos religiosos. Espero no haya ninguno en el recinto hoy. Jesús le va a demostrar a este hombre y a ti y a mí que no necesitamos a la persona de Jesús en nuestras casas. Porque si tú tienes una palabra de Jesús, lo tienes todo. ¿Alguien está conmigo? Yo no veo a Jesús en la casa del hijo del noble. La Biblia dice que le dijo: ve, tu hijo vive. Jesús no fue hasta ese lugar. El Antiguo Testamento y la cultura decían que el profeta tenía que ir e imponerle las manos, que tenía que ir hasta la casa a orar por él. O si en el peor de los casos, entonces traer al enfermo hasta donde el profeta. O en el mejor de los casos, si estaba muy mal, tocaba llevar al profeta hasta allá. Pero Jesús dijo: escúchame, no es necesario que me traigan al niño de Cafarnaún hasta acá,
ni que yo vaya hasta el niño. Cuando Jesús suelta una palabra, escúchame bien, porque Jesús es el verbo y es el verbo eterno. Y cuando Jesús habla, aunque Él no esté físicamente en tu casa, si la palabra va contigo, hecho está en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? En otras palabras, muchos quieren tener a Jesús en su casa físicamente, pero si tú tienes una palabra de Jesús, tú tienes más que a Jesús en tu casa. Mira esto. Esto no es atentando contra los religiosos que están que me vomitan en la transmisión hoy. Eso es una verdad bíblica. La Biblia dice que aunque Él no fue hasta donde estaba Jesús, a donde estaba el niño enfermo, Él lanzó la palabra porque Él es el verbo eterno. Y cuando la palabra lanzó, la historia sigue diciendo que en ese instante, a esa misma hora, le pasó la fiebre y el niño vivió. Y no murió como su papá pensaba que lo iba a hacer. Hay mucha gente que está buscando que el pastor vaya hasta la casa y le ponga las manos a quien quiere que oren. Hay mucha gente que dice, no, pero es que si tú no vienes a la casa no es lo mismo. Escúchame algo, el día que tú entiendas que no es el imperfecto de tu pastor el que te da la palabra monumental que Dios suelta en esta iglesia, sino es el Cristo viviente, tú te vas con la palabra y es equivalente a que Jesús hubiese ido a la casa contigo. Por eso cuando usted tiene una situación, pasa más adelante, devuélvase mejor, más. Antes de que mi hijo muera, devuélvase. Ahí. Cuando yo que Jesús había llegado acá, vino a él y le rogó que descendiese. Mire, tienes que ir hasta mi casa porque si tú no vas no es igual. A sanarse a su hijo que estaba a punto. ¿Alguien me está leyendo eso? Que estaba a punto de morir. Cuando usted tenga una situación que está a punto de morir, cuando usted tenga un hijo que está a punto de morir, cuando usted tenga un matrimonio que está a punto de morir, cuando usted tenga su economía a punto de morir, o cualquier otra situación a punto de fracaso, hay algo que te puede salvar. Hay algo que te puede liberar. Hay algo que te puede dar solución a tu problema y lo puede cambiar todo. Y es una palabra del cielo a tu vida. Usted no me está escuchando. El hombre vino a Jesús y le dijo, mi hijo está a punto de morir, es necesario que descienda y vengas conmigo, y le rogó que descendiera con él para que mi hijo sea sano. Y Jesús le dijo, ve, porque con la palabra es suficiente. Yo no sé hoy con qué viniste a punto de morir. Quizás tus finanzas están a punto de morir, quizás tu matrimonio está a punto de fallecer, quizás una situación está en el borde del fracaso, pero si tú hoy te llevas una palabra de Dios, eso que está a punto de morir es más que suficiente para que vuelva a la vida. Alguien dice amén en esta hora. Aleluya. Ahora el muchacho estaba en Cafarnaún y Jesús estaba en Caná de Galilea. Cuando tú tienes una palabra de Dios, cuando tú te llevas un rema de Dios, tú no necesitas nada más. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra que es el verbo eterno va a viajar hacia donde está tu problema y todo va a ser hecho. Eso es lo que dice ese milagro. Así que Dios te va a dar la victoria en cualquier momento, no importando la distancia ni la situación. Vamos a ponerle un poco más de historias a esta narración bíblica. Es que en esta época no habían automóviles. En esta época no habían autos, no habían motos, no habían trenes. Y quizás a lo mejor en el mapa, Cafarnaún a Galilea no es tan lejos. Exactamente, bíblicamente y geográficamente son 35 kilómetros. Pero yo estoy hablando de 35 kilómetros en esa época que era caminando a pie. Era un hombre que se comió
35 kilómetros para ir a buscar a Jesús. Se trajo una palabra de Jesús y no tuvo que llevarse a Jesús. Se devolvió otros 35 kilómetros con la palabra y su hijo fue sano y vivió nuevamente. Alguien dice amén. Pastor, es que está lloviznando y me mandé a planchar el pelo anoche. Es que estoy muy cansado. Es que estaba haciendo una diligencia. Conforme el precio que tú pagues, conforme la distancia, porque aquel papá del niño no solamente caminó 35 kilómetros, sino lo hizo a pie y se revolvió 35 a pie, y aún así ni siquiera necesitó que Jesús estuviera en su casa, porque hay un poder en la palabra de Dios. Cuando tú te llevas la palabra, te llevas todo. Va a dejar de botar a la caneca de la basura la palabra y vas a entender el poder que hay en la palabra. Porque esto nos comprueba una verdad: que la palabra de Dios es algo ilimitado, es algo eterno y tiene el poder para algo. Mira qué pasa aquí: la palabra tiene el poder para alcanzarte en cualquier lugar. Dios le dice a Moisés que llame a unos ancianos y que le imparta de su espíritu a ellos. ¿Cuántos eran? 70. ¿Pero cuántos estaban ahí? 68. O sea que habían 2 que no estaban ahí. Pero la Biblia registra que aunque 2 no estaban ahí, el espíritu fue a los 70. Y la Biblia deja claramente que los otros 2 estaban en otro lugar. Estaban allá en el lugar donde descansaban. No sé si usted me está entendiendo. Cuando una palabra de Dios se suelta, cuando la impartición del Espíritu se suelta, la Biblia me demuestra por este milagro y muchas más historias en la Biblia que la palabra de Dios es ilimitado y va a llegar a donde tenga que llegar. Pastor, es que no vino mi hijo que está enfermo. Tú no tienes que traer a tu hijo enfermo. Tú tienes que venir expectante cada domingo. Tienes que venir expectante cada miércoles. Tienes que venir expectante a cada servicio, con hambre y con sed del Señor. Porque cuando tú vienes a eso y tú te llevas la palabra, te llevaste a Jesús para tu casa y tu problema está solucionado. Porque la palabra lo es todo. ¿Alguien dice amén? Porque la palabra los va a alcanzar en cualquier lugar. Aleluya. Vamos a leer el verso 50 de la cita inicial. Jesús le dijo: ve, tu hijo. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Oh my God. Y se fue. Esto me llena de impacto en mi espíritu. Porque el hombre creyó la palabra y se fue sin Jesús. En otras palabras, a diferencia del noble, usted y yo hubiéramos hecho probablemente otra cosa. Le hubiésemos pedido a Jesús: Jesús, pero vaya con nosotros. Yo le doy para el taxi. Le hubiera ofrecido el caballo, dinero, para que fuese hasta la casa o el lugar donde estaba su necesidad. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor o a hombres o a mujeres de Dios: no es lo mismo que tú vengas conmigo a que digas algo? No te preocupes, hijo, hecho está. Y llega uno de religioso y dice: no, pastor, vaya hasta la casa y ora, porque no es lo mismo que tú me des una palabra a que tú vayas conmigo. Estás equivocado, I'm sorry. Así no funciona. Si tú tienes una palabra, lo tienes absolutamente todo. Mire, él se fue sin Jesús, porque la Biblia dice que él se fue sin Jesús, tranquilo, porque creyó en la palabra de Jesús. La gente se va como llega a la iglesia, y eso debe dejar de llamarse cuerpo de Cristo para llamarse un club social. Pero cuando tú vienes acá y te llevas la palabra y te vas creyendo en la palabra, lo tienes absolutamente todo. ¿De cuándo acá dejaste de tener amor por la palabra? ¿De cuándo acá te conformas con los 5 versículos que te envían por Facebook y no lees la escritura y no devoras la palabra de Dios? Porque uno se da cuenta que a veces la gente no tiene fe en la palabra de Dios. La gente no puede creer que la palabra de Dios puede hacer un milagro. Mira, hermana, te voy a decir una cosa. El Señor te dice que te va a pagar las deudas y dices:
Si el pastor supiera todas las deudas que yo tengo. Porque la gente no ha entendido el poder de la palabra de Dios. Y entonces no toma la palabra de Dios, porque no cree que la palabra de Dios le puede hacer el milagro. Te voy a decir algo más fuerte. Cuando una palabra se emite desde el altar, tiene el mismo poder que si Jesús fuera a tu casa. Tiene que dejar de ser tan religioso. Tiene que estar pensando, pero pastor, es que usted lleva el tarrito de aceite y yo le pago la taxi. Y para que tú ores y le eches aceite a todas las paredes de la casa, porque están asustándome. Saque la suegra. Tienes que aprender a entender que cuando tú tienes una palabra es como si tuvieras a Jesús en tu casa. Y cuando una palabra se suelta desde el altar es como si Jesús fuera a tu casa. Mira, Jesús soltó una palabra y Jesús no tuvo que ir a la casa. Lo que tuvo que hacer el hijo del papá, el noble, fue creer en la palabra. ¿Alguien está conmigo? El diablo nos dijo que esa es la sede de nosotros por unos meses. Pero yo creo en la palabra que Dios dijo hace 8 días que tú no alcanzaste a subir con nosotros. Y es que Dios nos va a dar algo grande, espacioso, con piscina. Porque los hijos de allá que fueron de la droga serán para Cristo y tendrán lo mejor. Y yo creo en lo que Dios dice. Yo no me imagino al siervo de Herodes acá. El Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y el man se fue sin Jesús. Algo saltó en su espíritu. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que él escuchó la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Así que tú no tienes mucho que tener sendas religiosas ni cálculos legalistas. Tú lo que tienes que tener es una palabra, oírla y creerla, punto. Qué poderosa es la palabra. Cuando usted está en este lugar, deje de estar mirando afuera la calle. Cuando usted está en el lugar, deje de estar paseando por la iglesia. Pero cuando usted está en este lugar, tiene que estar oyendo la voz de Dios. Y cuando eso pasa, tú no necesitas que nadie te esté imponiendo las manos ni tocándote. Se lo compartía la alabanza el miércoles. No quiere decir que no sea así. La Biblia dice que es una acción espiritual. El mismo Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: aviva el don que hay en ti, que te di por la imposición de las manos. El problema es que eso ya se volvió religión. El problema es que si el pastor no viene acá y no me toca a mí, no me caigo al suelo, entonces no es de Dios. No, Señor, este hombre creyó la palabra y se fue sin Jesús, y el hijo que estaba a punto de morir vivió. Está bien por la palabra. Está bien que el pastor te llame al altar y te imponga las manos. Eso es espiritual. Pero hay un poder mayor, y es cuando tú crees sin que nadie te toque. Cuando tú puedes creer que Jesús va a la casa sin que Él se desplace hasta su casa. Porque la palabra va con Él. La palabra viaja con Él. Tiene que llegar un momento, iglesia, del rema de la palabra de Dios sea tan fuerte que usted todos los cultos sienta que Dios le habló. Porque la palabra es poder. Y hay poder en la palabra. Se lo vuelvo a repetir. La palabra es poder. Y hay poder en la palabra. ¿Alguien puede aplaudir en nombre de Jesús? Ahora quiero entrar en una segunda parte de la enseñanza. Le voy a resolver su duda. Es que la palabra de Dios es dimensional. La palabra de Dios es dimensional. Tiene múltiples dimensiones. La primera de ellas está en Salmo 138:2. La segunda o la última parte. Salmo 138:2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas. La palabra sobre todas las cosas. La primera dimensión de la palabra es que la palabra de Dios es algo superlativo. En otras palabras, es algo superior.
La Biblia dice que está sobre todas las cosas. ¿Alguien está conmigo acá? En otra forma, decir que la palabra de Dios está sobre todas las cosas quiere decir que la palabra de Dios gobierna sobre todo. Mira, la Biblia dice que la palabra de Dios no tiene nada encima de ella. ¿Está conmigo o no? Está sobre todas las cosas. Quiere decir que nada está por encima de la palabra. ¿Alguien está vivo todavía? Eso quiere decir no solamente que gobierna, sino que al no tener nada por encima, todo va a estar bajo la palabra. Y quizás diga, ay no, pues tremenda deducción. No, yo quiero que usted active su fe. Si todo está debajo de la palabra, el cáncer está por debajo de la palabra de Dios. La deuda que tú tengas está por debajo de la palabra de Dios. La crisis que tú tengas está por debajo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dimensional. Y dice la Escritura que está por encima de todas las cosas. Así que yo vengo para hablarle a la enfermedad y decirle que la palabra de Dios está por encima de esa enfermedad. Que tu crisis financiera puede haberte matado y a punto de volverte loco, pero la palabra de Dios está por encima de tu crisis financiera. Y todo lo que tú tengas hoy como un problema, vengo para decirle de parte de Dios que toda la palabra de Dios está por encima de toda esa crisis y todo ese problema que hoy te puede agobiar. Aleluya. Por eso se lo escribí a la iglesia anoche. La gente que anda llorando es porque no ha oído la voz de Dios. No, yo escucho la palabra, usted escucha el mensaje y se va diciendo, muy bonito el mensaje y todo, pero el pastor le cuenta que yo cómo voy a pagar esto. Si usted ha oído la palabra de Dios, tú caminas por fe. No por pereza ni vagabundería, por fe. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sabe una cosa? El que tiene una palabra lo tiene todo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra pelea por ti. ¿Sabe por qué? Porque la palabra te da victoria. Hebreos 11, 1 al 3. Y quiero mostrarte esta tremenda revelación que quiero que no se te olvide nunca. Hebreos 11, 1 al 3, hablando de la fe. ¿Está conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? Ojo con lo que está pronunciando. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve, ¿está conmigo? Que lo que se ve, ¿está conmigo? Fue hecho de lo que no se veía. Wow, qué poderoso es eso. De acuerdo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Déjame hablarte de otra dimensión de la palabra que tiene que ver con esto. La palabra de Dios es toda suficiente. En otras palabras, la palabra no le falta nada. Lo que la palabra está diciendo es algo poderoso. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Ojo con eso. La Biblia no dice en ninguna parte que la palabra de Dios fue hecha de lo que no existía. La Biblia dice que la palabra, de modo que lo que se fue hecho de lo que no, más no de lo que no existía. ¿Alguien está conmigo? En otra forma dicha, lo que tú necesitas ya existe. Lo que tú necesitas ya existe, solo que no lo ves. ¿Alguien está conmigo? Lo que tú necesitas, la palabra lo activa. Entonces no es que no exista, ya existe. Si no, la Biblia dijera, entonces, de modo que lo que no se veía fue hecho de lo que no existía. Y eso fue algo que nos enseñaron mal. La Biblia no habla de lo que no existía. La Biblia habla de lo que no se veía.
Entonces ya está hecho, dígame amén. Solo que tú no lo ves. En otras palabras, el milagro que tú estás esperando ya existe. El milagro que tú estás esperando ya existe. Solo que usted no lo ve. Hasta que usted no se le suelte una palabra y crea en ella. Qué poderoso es esto. Porque la palabra es por la fe, dígame amén. Y no solamente es por la fe. Él toma lo invisible y lo vuelve posible. ¿Alguien está conmigo? Él ve lo invisible y lo vuelve posible. Por eso la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Alguien está conmigo? Y te dejaste robar la bendición en un segundo nada más. Y estamos hablando de que no te dejes robar la palabra. La palabra de Dios crea no lo que no existe, sino lo que no se ve. Porque en el mundo espiritual lo que tú necesitas ya está hecho. Pero tú necesitas creer en la palabra, que se te suelta tu vida. Amén o no amén. Ahora tú tienes que tener dos cosas. Número uno, la palabra. Y número dos, la fe. Porque si tú no tienes esas dos cosas, estás muerto. Tienes que tener la palabra y tienes que tener la fe. ¿Está conmigo? Porque si tienes la palabra y la fe, vas a tener la fórmula. Te la voy a explicar por qué la fórmula. Porque tú tienes que tener fe en la palabra. ¿Amén o no amén? Y la fe es activada por la palabra. Tienes que tener dos cosas. Yo puedo aquí matarme dándole un discurso de 2 horas y usted no creer nada. Puede haber la palabra, pero no hay la fe. ¿Alguien está conmigo? Pero solamente necesitan la palabra, sino la fe. Y si yo te digo a ti, al Señor que está en silla de ruedas, que se pare ahora en el nombre de Jesús, la palabra activa la fe. Pero la fe activa la palabra. Necesitas tener las dos cosas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y cuando Dios ve a alguien convencido, por eso el título de esto es la fe. Cuando Dios ve que alguien está con fe en la palabra que se suelta, Dios va a hacer el milagro. Dios te va a proveer. Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar. Ahora te voy a enseñar algo que es muy delicado. Yo te enseñé quizás hace 1 mes y medio atrás que en el tiempo de Dios es muy preciso todo. Y que tú no puedes ir delante de Dios porque es pecado. Y no puedes ir detrás de Dios porque es pecado. Tienes que ir como Enoc, caminando con Dios, así, alineado con Dios. Pues quiero decirte algo porque hoy estamos hablando de la palabra de Dios. Usted comete un pecado cuando un médico te da un diagnóstico. Cuando un médico te dice algo y tú abrazas esa palabra como si fuera Dios. Pastor, vengo para que ore por mí. Y vine al último culto porque el médico me dijo que me quedan 3 días. Si tú tienes una palabra de Dios que tú vas a ser sano, a mí no me importan los diagnósticos de los médicos, porque la palabra está por encima de todo. El pecado es abrazar la palabra del médico o la palabra de alguien como si fuera la palabra de Dios. Porque a veces no abrazamos la palabra de Dios, pero sí abrazamos la de la persona. Amén. Nuestra fe, amada iglesia, no está en un gobierno. Nuestra fe no está en un médico. Nuestra fe no está puesta en la ciencia. Nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. Hechos 19:20. Vamos a ver otra dimensión de la palabra. Ya llevamos 2, ¿verdad? Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Escriba esto en cuanto a la dimensión de la palabra de Dios. La palabra de Dios es invencible. Debes entender la dimensión invencible de la palabra. Porque en otras palabras, la palabra no necesita tu defensa. ¿Está conmigo? La palabra no necesita que tú te levantes por ella. Todo lo contrario, la palabra va a pelear por ti. Mire, una cosa que yo odio de la religión es eso. Porque el religioso usted lo conoce porque usted le dice, hermano, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Mire que la Biblia dice que no sé qué, y se pone a pelear y le coge a bibliazo. Y le quiere demostrar por las malas que tú tienes la razón.
y el otro quiere enseñarle que tú tienes la razón. Escúchame, tú no tienes que pelear por la palabra, tú no tienes que defender la palabra, porque es la palabra la que te defiende y la que pelea por ti. Cuando le dijo el hijo del noble, hecho está, él fue y peleó por la sanidad de su hijo. ¿Alguien está conmigo? ¡Aleluya! ¡Wow! Acabo de ver algo incómodo en mi espíritu. Yo lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Pero si pasa, estás autorizada para que cierre la puerta. Porque nadie va a poder con lo que el Señor quiere soltar hoy. La palabra no necesita tu defensa. Pero vamos a otra dimensión de la palabra. Isaías 55, 10 y 11. Vamos volando. Isaías 55, 10 y 11. Mira lo que dice la escritura. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow, esto es muy glorioso. La palabra dice que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. ¿Por qué no crees en la palabra de Dios cuando se suelta desde el altar? Lo que está diciendo la escritura es que la palabra no regresa igual de como se suelta. Mira, se la voy a poner en este contexto para que lo entienda. Cuando del trono de Dios se suelta una palabra, no vuelve a él igual. En otras palabras, en otra forma dicha, cuando el Señor del trono suelta una palabra, no va a recibirla si no trae fruto. ¿Alguien está conmigo? Tu familia te va a atacar por causa de la palabra. Tus amigos te van a atacar por causa de la palabra. Vas a tener oposición y persecución por causa de la palabra. Y tú no tienes que pelear a pibliazo con tu familia. Tú no tienes que imponer una religión, porque Jesús no es una religión. Tú tienes que permanecer fiel a la palabra de Dios. Porque si tú permaneces fiel a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a defender a ti. ¿Cuántos de aquí llegamos de primeros al evangelio? Llegamos y todo el mundo, ay, el hermano malo. Ay, el que era malo y ahora se volvió bueno. Ay, el pastorcito. Pero cuando llegamos a la casa de primeros, todos se levantaron contra nosotros por causa de la palabra. Pero cuando dejamos de pelear, de creernos los evangélicos que nos las sabíamos todas y permanecimos fieles al Señor, entonces la palabra nos defendió y hoy muchos de los que nos criticaban están congregándose con nosotros. Por eso tú tienes que saber que yo soy pastor de esta iglesia por designio de Dios y por soporte de su pastora. Porque cuando ella se le hubiera la gana de aflojar, yo no estuviera en el mundo. Pero yo la veía firme, yo la veía siguiendo a Dios. Ella no le importaba si para mí, si yo tenía que entender por la acción de ella que Dios era primero que yo. Y cuando yo vi a una mujer tan decidida, dije, voy a buscar al moreno ese alto que me roba los diezmos de la casa. Y se convirtió en mi apóstol, en mi padre espiritual, en el hombre que me abrazó y me enseñó el valor que yo tenía como hijo de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted no tiene que pelear por la palabra. Permanece fiel en la palabra, porque lo que Dios ha dicho de ti y de tu familia va a prevalecer. Y es la palabra la que pelea por ti. Alguien dice amén en esta hora. Así que te lo voy a repetir por enésima vez. Cuando tú tienes una palabra, tú no tienes algo. Cuando tú tienes una palabra de Dios, lo tienes absolutamente todo. Te quiero hacer una invitación para que animemos las perezas hoy, así como con paternidad. Hace 8 días sanamos nuestro corazón. Hoy quiero terminar de sanarte. No creas en mí. No creas en mí. Cree en la palabra de Dios. Es más, ame la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes por qué tú tienes que amar la palabra de Dios? Porque Cristo es la palabra. Y la palabra es Cristo. Si tú amas la palabra, tú amas a Cristo. Porque la palabra es Cristo. Él es el verbo. Entonces, si tú amas a la palabra, tú amas a Cristo.
Porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Vamos a seguir, cuarta dimensión de la palabra. Salmo 147, 15. Wow. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente correrá su palabra. Esto como que es raro para más de uno. Porque la cuarta dimensión de la palabra es que la palabra de Dios tiene una velocidad divina y sobrenatural. Mira lo que dice la escritura. Velozmente corre. Me regalan 3 minutos y me voy. No, 5, regálenme 5 y me voy, listo. Que los veo inquietos. 5. La Biblia dice, velozmente corre su palabra. La palabra tiene una dimensión, es que es rápida, es veloz. ¿Está conmigo? Cuando da Dios una palabra, Él nunca quiere que se tome el tiempo demasiado en que se haga. ¿Está conmigo? ¿Sabe cuántas cosas en ti y en mí tenían que haberse manifestado hace tiempo? En tu vida y en mi vida. ¿Cuántas cosas ya Dios nos ha dicho por su palabra y todavía no las estamos disfrutando? Tenemos que preguntarnos, porque hay algo que no cuadra en la ecuación. La ecuación me dice que la palabra de Dios corre velozmente. Y si Dios me dijo hace 10 años que yo voy a ser un empresario porque sigo siendo un empleado, algo está mal en la ecuación. Y si la ecuación dice que la palabra de Dios es veloz, esa ecuación no falla. Amén. La palabra de Dios es rápida. La palabra de Dios no se demora en manifestarse. Mira ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted y yo somos lentos en creer. Que usted y yo somos lentos en obedecer. Se acabaron los amenes. Una mujer que me traiga unos 5 amenes aquí. Se acabaron los amenes. Cuando Dios envía una palabra a la tierra, la palabra no camina, la palabra corre. Si Dios te está diciendo que estudies, es ya, no mañana. Por 3 meses, Javier, y me gano los millones que tú te ganas. Le dije, yo estudié 3 meses antes que tú, por eso yo tengo tu milagro. Porque yo terminé mi especialización 3 meses antes. O sea, la palabra era para ti, pero tú no la creíste, yo me cogí la palabra. Ahora yo te presto los 2 millones que me gano más. Porque la gente cree que es religión y es algo espiritual. Es la palabra de Dios que es todopoderosa. El problema es que cuando la palabra quiere correr, nosotros caminamos en obediencia. Ya es hora que te cases. Pastor, espere, que estamos mirando dónde es el club donde vamos a hacer la ceremonia, pastor. Hey, cuando la palabra dice que ella corre, tú no puedes caminar. Y si Dios te dice que empresa en la empresa, tú no tienes que decir, pastor, pero es que el banco no. ¿Cuál banco? Cuando la palabra te dice que corre, es porque ella corre. Entonces, si no se ha cumplido, porque nosotros somos lentos en obedecerla. Así que cuando la palabra corra, tú corres con ella. Porque ¿sabe qué me enseña esto a mí? Que lo que Dios quiere hacer contigo no toma mucho tiempo. Ah, tú no me escuchaste. Lo que Dios quiere hacer contigo no toma mucho tiempo. Porque si Él lo dijo, la palabra corre rápida y velozmente. Aleluya. Habacuc capítulo 2 y versículos 2 y 3. Vamos cerrando ya. Wow. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sabe qué le dijo Jesús al noble? Le dijo: ve,
¿Algún evangélico acá? Se acabaron todos. Bueno, algún secular acá. Ve, tu hijo vive. ¿Está conmigo o no? Alce la mano conmigo, a ver si lo vuelvo otra vez creyente. Levanta su mano derecha arriba y diga: no moriré, viviré para ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Si lo creyó, aplauda el nombre del Señor. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Sabes qué es lo que te digan que tu hijo va a morir? Duro, ¿verdad? ¿Está conmigo? Pero cuando Jesús te dice: ve, tu hijo vive, no hay nada que hacer porque la palabra está por encima. Aunque el médico diga que le faltan 8 horas, a ti te faltan 8 minutos para ver el milagro. Porque Jesús dijo: ve, tu hijo vive. La palabra no tardará, mire. ¿Está conmigo? Por eso tú no vas a morir. Tú tienes que vivir. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Así que quiero cerrar enseñándote algo. Tienes que aprender a reconciliarte, no con la filistea. Con esa no te reconcilies. Reconcíliate con la palabra de Dios. Porque el problema de los cristianos de hoy en día es que dejamos esto a un rincón. Ahora todo es en un celular y en la pantalla. Y no queremos cargar la Biblia, nos da pena. En la época de mi abuela, cuando le daba pena, lo encerraban en un pedazo de periódico y lo llevaban debajo del brazo. Y ellos creían que, y todo el mundo sabía que el periódico estaba en la Biblia. Eso era verdad. ¿Cuántos son aquí de la época? Los jóvenes se ríen, pero ¿cuántos saben que eso es verdad? Es verdad, nosotros los abuelitos. Eso es la verdad. Tienes que reconciliarte con ella. Porque te he enseñado a lo largo de 1 hora que la palabra tiene poder. Y hay poder en la palabra. Así que lo que tú tienes que es aprenderte la palabra para poderla declarar. A la filistea ya no se le declare. Declare la palabra. Vamos a hacer un ejercicio y nos vamos, amén. No, hermano, no hace los brazos así, es un ejercicio espiritual. Pero hermano, allá. No, es un ejercicio espiritual. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio entre tu situación y mi situación caótica en algún momento de nuestra vida y la declaración de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Entonces vamos a ver algo. Cuando tú estés cansado, tú tienes que declarar la palabra. Los jóvenes caminan y se fatigan, corren y se cansan, pero los que creen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Que no leen la Biblia es el problema. Entonces el problema no es estar cansado, el problema es no saberse la Biblia. Porque cuando tú estás cansado, tú no vas a decir: ay, pastor, con esa cara de lamentación eterna. Si algo que yo odio es eso. Yo digo a mi esposa: ay, córreme a veces que viene a lamentarse ya. Todo el tiempo, María Lamentaciones. Si tú estás cansado, somos seres humanos y nos cansamos. Pero cuando estés cansado, declara la palabra. Di: aunque los jóvenes corren y se cansan, yo sé que el Señor a mí me dará nuevas fuerzas. Aleluya. Si hay alguien enfermo hoy, declara la palabra. Di: por las llagas de Jesús fuimos todos nosotros sanados. Aleluya. Cuando estés desanimado y no sepa por qué te pasan las cosas a ti, porque el evangélico moderno es: ay, pastor, yo no sé por qué me pasa eso. Suelta la moza. Cuando estás desanimado y no sepa por qué te pasan las cosas, tú tienes que aprender a declarar la palabra. Hay muchas cosas que te pasan a ti y a mí que en su momento no las entendemos. Entonces tú declaras la palabra. Dice: porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Esto es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Punto. No, pero vamos a mirar otro ejemplo. Cuando alguien te quiera destruir, tú le vas a declarar la palabra. Tú vas a querer la palabra y le vas a decir: si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Hoy no tengo nada, pero si dio a su Hijo por mí, ¿por qué no me va a dar lo que yo necesito? Quizás hoy tu problema es que el enemigo se levantó contra ti para destruirte. Y cuando el enemigo te entrega amenazas que va a destruir tu vida y tu familia, tú le vas a declarar la palabra y te vas a parar en la raya y le vas a decir: aquí un ejército acampe contra mí, no temeré. Y le vas a decir como el salmista: bajo las sombras de las alas del Omnipotente yo estoy protegido. ¿Alguien está conmigo? Porque el que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el enemigo se levante contra tu casa, usted va a creer a la palabra, dígame amén, y le va a decir: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted no sabe cuánto ofende a una persona inmadura espiritual estas cosas. Pastor, es que yo lo quiero llamar. Yo vivo llegando allá a Río Negro y yo vivo allá en las afueras de Piedecuesta. Pastor, usted no se puede venir urgente. Es que me están asustando y me mueven las cosas en la casa. Hermana, hay dos opciones: o esos son los ratones porque tú no haces aseo, o eso es porque hay brujería en tu casa. Pero tú tienes la palabra. Tú no necesitas que un pastor vaya y le diga: ahora, es mi labor, es mi deber, pero tienes que aprender el poder de la palabra. Y tú tienes que aprender a que aunque un ejército acampe contra ti, tú no tienes por qué temer. ¿Está conmigo? Porque el Señor nos va a defender. Cuando tú ves a tus hijos en la droga, a tus hijas en la prostitución, a tus hijos descarriados, y ves que están en el peor momento, tú tienes que declarar la palabra. Porque tú ya estás aquí, en el camino del Señor. Por eso estás escuchando esta palabra hoy, ¿sí o no? Pero la palabra dice algo que los evangélicos que no leen la Biblia la leen al revés. Hay gente que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: yo y mi casa. Así que si tú estás aquí, no importa que en qué situación estén tus hijos. Si tú estás aquí y hay alguien de tu familia que no se ha convertido, no importa, porque si tú estás aquí, ya tú puedes decir la palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Hay otros que tampoco pasan en esta iglesia, en otras, pero lo voy a enseñar por si acaso. Ay, pastor, es que yo estoy bien con Dios. Eso es yo meterme con Dios y me pasa de todo, pastor. Yo estoy juicioso, me meto con Dios y aparece la filistea. Yo estoy con Dios, estoy juicioso en el trabajo y aparece la amiguita esa tóxica que me saca la piedra y me toca decirle 3 groserías. Y entonces, pastor, yo no sé qué hacer. Eso es Satanás, que me quiere dañar mi relación con Dios. Yo te vengo a decir una cosa y te vengo a notificar. Si el enemigo quiere acabar tu relación con Dios, tú tienes que declararle la palabra. Y tú vas a decir: ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Alguien está conmigo? Así que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando usted cree la palabra y usted habla la palabra acelera el milagro. Yo quiero cerrar con eso. Mira esto. Hermana, la que acabó de pensar, que lo he dicho 3 veces, es la última. Cuando el noble llegó a su casa, llegó de recorrer, ¿cuánto le dije? 35 kilómetros. Ahora, el man no tenía celular. El noble no tenía celular. Vamos a escribir allá a preguntar cómo va el chino. No tenía celular. 70 kilómetros. Pero se devolvió 35 ya con la palabra. Ok, bien por esa aclaración. Ok, se devolvió con 35 sin celular. No había email. Cuéntamelo todo @gmail.com a ver cómo va el chino. No había eso. ¿Está conmigo? Él caminó 35 kilómetros. Y la Biblia dice, déjame ver el final de esa historia.
La Biblia dice que el hijo fue sano y que el milagro le fue hecho. Ahora, yo quiero que usted mire la escena. El versículo anterior es: el padre entonces entendió que aquella era la hora, porque él, váyase dos versículos más atrás, un versículo más atrás. Ahí, cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Ahora, ¿qué le había dicho el Señor? Ve, tu hijo vive. Jesús no le dijo: mira, dale 2 de doles, una acetaminofén. Le dijo: ve, que tu hijo vive. Tú viniste a decirme que tu hijo estaba a punto de morir. Yo he venido por la palabra a decirle que tu hijo va a vivir. Y además se fue sin Jesús 35 kilómetros con una palabra. ¿Está conmigo? 35 kilómetros con su fe intacta. Y llegó y dijo: ¿y qué fue lo que pasó? Siga. Entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijo: ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7 fue el momento en que Jesús soltó la palabra. Porque la palabra corre, porque la palabra no tarda. Y él se devolvió sin celular, sin email y sin el grupo de WhatsApp, los chismosos de la iglesia. Se fue creyendo en la palabra. ¿Y qué pasó? El milagro se le hizo. ¿Está conmigo? Déjame decirte algo proféticamente. El Dios que no falló ayer no va a fallar hoy tampoco. Si Él dijo la palabra y Él la creyó y su hijo vivió, si Él hoy en este tiempo vive y dice la palabra y tú la crees, no va a fallar la palabra. Si la palabra no falla porque es de Dios, y si no es que haya fallado, ha tardado, y no tarda porque sea tardía, porque la palabra es rápida en cumplirse. Es porque tú y yo hemos sido tardíos en cumplirla o en obedecerla, en creerla. La palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Jesús que no falló ayer no te va a fallar hoy. Yo quiero la alabanza ya, porque yo